Hola a todos y bienvenidos al Año de Calabozos y Dragones, el podcast sobre chismes, datos curiosos e historias sobre este gran juego. Volvemos con Andy Hola, hola. y con Sko ¡Holi! para charlar sobre distintos temas en esta lenta historia por la cual vamos progresando. Si todo se logra, si este capítulo nos lo permite, será sobre el resto de los suplementos, así rápidamente, de la original edición de Calabozos y Dragones, que son Blackmoor, Eldritch Wizardry y Gods, Demigods and Heroes. O sea, todo lo que son las publicaciones antes de la siguiente edición de Calabozos, sin obviamente las aventuritas raras y los offshoots misteriosos. Pero antes de eso, Sko, Andy, ¿cómo va el hobby? El hobby va bien. Ya estoy pensando en tener alguna que otra cosa preparada para dirigirle a 2 grupos de amigos. Así que vamos a ver si sigo ganando experiencia como DM o si dejo que la ansiedad me siga ganando como siempre. Llegó el momento de estar narrando. Andy Nice. versus Andy, ¿quién va a ganar? No, re bien, re bien. ¿Y qué has pensado en dirigir? Am, Estaba pensando, pues, para los que ya han jugado Dungeons, busca, es que no sé si empezar con Fandelver para meterlos ahí o como alguna Oh no, aventurilla. Andy uniéndose a las legiones de narradores que durante un año, año y medio narran Fandelver en el servidor. Es No, 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 como esa aventura tiene 40 páginas porque les dura 6 meses, 8 meses, un año. porque existe la vida real y los jugadores no siempre pueden, no sé, no sé, no lo sé, Ernesto, no lo sé. Sí, Porque sí, siempre sí. existe el Pero derailing. Fandelver, pues yo imagino que Fandelver no es que se preste, pero uno como que se descarrila, como dices, Co, y termina en cualquier cosa. No olvidemos que Fandelver, por ejemplo, es el origen de pues toda la franquicia de estos hermanos, que no me acuerdo ahorita cómo se llaman, que son los de The Adventure Zone, que son como unos hermanos y el papá. Los manes empezaron como, ay, juguemos rol por molestar en nuestro podcast, jugaron Fandelver y eso se descarriló. Se volvió como 5 podcasts de rol diferentes con un montón de temporadas. Eh, en algún punto se aburrieron como de Fandelver y descubrieron que había una conspiración y que luego ellos eran los responsables de la conspiración, pero lo habían olvidado. Todo un video, todo un video. Uf, denso Lorenzo. Creo que ya no. Buscaré otro módulo. Desde ahora ya no soy fan del ver. Jesus Uf, Christ. yo no soy fan de su humor, pero bueno. eh, Bueno, y el otro grupo ya me pidió que les dirigiera a, ¿cómo se llama? Pasión de las Pasiones. ok. Entonces, hay que pasionar. Ujú. Excelente, excelente. Obviamente va a ser un K-drama. Por supuesto, no lo dudo de ti, Andy. Obviamente. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy Isco. pronto en Netflix. Isco, cómo Si Dios va lo permite. el, El hobby por el este lado. hobbyismo? El hobby por este lado va bien. Ujú. Hace ratico no juego y hace ratico no puedo pintar, pero en estos días y teniendo en cuenta que es algo que puedo hacer en otras partes, he retomado el asunto del dibujo y especialmente el dibujo enfocado hacia cómic, porque porque nada, en la mesa en la que ella está dirigiendo, que es de una gente que nunca había jugado Dungeons, salen unas cosas tan chistosas que dije, no, tengo que dibujar esto. Y entonces empecé como un pequeño hilo narrativo ahí y ya veremos si eso se vuelve el primer webcómic de Sko o si Sko queda en ridículo en medio de este podcast. Es el momento de entregarse a hacer de esos webcomics basados en rol, el primer webcómic basado en rol de Colombia. Eso es todo Por un género, favor. marica, eso es todo un género narrativo. Patrocinado por Scrollcast. Te Ujú. hacemos publicidad. Pero yo tengo una queja Ah, porque a eso ellos sí. sí los quieres y a nosotros no.
Hay razones, Uf, ellos me pagan. No mentiras. ¿De qué estás hablando, Andy? Ya ustedes los amo. ¿Qué pasa? y es No, que no ya. le estás pagando, weón, qué gonorrea. Ah, No, con ellos juego una vez cada 3 meses y en persona. Bien, bien, bien. Pues chimbita, por mi lado, nada, lo de Scrollcast y ya. El rol de Scrollcast, no mentira, aunque con una gente estamos jugando Raid. Y ¿Y la qué tal? primera partida estuvo bien rara. Raid es un juego muy extraño. em, para los que no lo saben, parte, digamos, de la experiencia de jugar Raid es que su personaje tiene una sombra, digamos, una sombra en el sentido junguiano. eh, y es como esta voz interior o a veces incluso que se sale y hace cositas como autodestructiva o contraria o de alguna manera nuestro opuesto oscuro, ¿cierto? Em, la sombra de uno es otro jugador, entonces siempre hay como uf. un jugador que tiene puntos por gastar y poderes para cagárselo a uno, ¿cierto? Pero es, digamos, dentro de la narrativa es uno mismo, es la sombra de uno, no es el personaje del otro. Es bien extraño. Em, y, y chistoso, interesante. Em, y nada, por fin me llegó el manual de Fábula Última, entonces al fin puedo narrar eso Uh. eh, más tranquilamente, sin necesidad de medios virtuales, eso me hace feliz. Y ya, estoy pintando orcos como si fueran miembros de la infantería gringa, así como con su, ¿cómo decirlo? Camuflado. Qué áspero tiene que mostrar. Sí, ahorita que los acabe, les pego una publicada por ahí para el placer Yay. de pocos. Es que el círculo verde JP Plus. Exacto. Em, y ya, Orkish nada, fans. eso es Orcish fans. Uf. Yo, la verdad, no soy muy entusiasta de los orcos, pero me pareció como interesante este proyecto. Creo que son los únicos orcos que pintaré en mi vida. Al menos por ahora, algo tiene que cambiar, pero pues es ahí como el kill team. Chéverito. Em, Obviamente son orcos soldados con armas graciosas. Pues pierden un poco su encanto. Para mí, para otros dirán como Orcos es lo mejor, Warhammer 40.000 es una chimba. Si quieren saber más sobre Warhammer 40.000, los invito a escuchar nuestro stream los miércoles a las 8 p.m. GMT-5. Ahí vamos a estar jugando Dark Heresy y, y ya. Quemando el sur. Quemando el sur, no. No jet. Ningún sur fue dañado en la realización de este podcast. Escalara del que siempre sale ahí. Escalara del que hace el comentario cada vez que hago. A reclamar justicia por el sur, Por el claro. sur, sí, sí. Calara, te queremos. Sí, gracias, Calarat, por todos estos momentos interesantes Del sur. del sur. Listo, bueno, empecemos de una. Retomemos el contexto histórico brevemente. Habíamos hablado la vez pasada de que, bueno, hubo ciertas transformaciones en la vida empresarial de Tactical Studies Rules, ¿cierto? Resulta que digamos, como que entró al negocio Melvin Bloom, el papá de Brian Bloom, que compró las acciones del finado Don Kay, y digamos que por, por la manera en que reestructuraron la empresa, la recompra de acciones de parte de Gary Gygax no fue tan alta como la que hicieron pues, papá Bloom e hijo Bloom, y resultó, digamos, Gygax volviéndose digamos, un accionista minoritario, si asumimos que los Bloom siempre van a votar de manera igual. Sorpresa, siempre lo hicieron. Pero esto no va a ser un problema en el capítulo de hoy. Em, y nuestro año comienza ya hacia el abril del 76, ¿no? Muy pronto se va a publicar la edición avanzada de Calabozos y Dragones, muy pronto se va a
publicar la edición básica de Holmes, ¿cierto? Que son como los dos primeros momentos en los que llega masivamente al público, pero antes esta gente está haciendo como pequeñas cositas para aumentar, digamos, su mercadeo y también sus ventas. Entonces montan una pequeña tiendita que se llama el Dungeon Hobby Shop, digamos, Ujú. ubicado en la primera dirección de TSR, que no era la casa de uno de ellos o el garaje de uno de ellos. Em, y ya empiezan, digamos, a contratar gente y empiezan a entrar nuestras primeras personitas a, a, este, a esta aventurilla. La primera de ellas, la más importante, empleado número uno, que no era Gary Gygax, Tim Kask. ¿Por qué es importante Tim Kask? Tim Kask es el editor de Blackmoor, ¿cierto? Ujú. El suplemento número 5, o el libro 5 de este juego de rol, del cual vamos a hablar en un momento. Eh, Rápidamente, Tim Kask, digamos como que es de esas personas eh, algo famosas, digamos, en el medio, ¿cierto? Hizo algunas grandes cosas y como que fue de esa gente clave al comienzo de Calabozos y Dragones y luego se salió de la industria em, de la publicación de juegos por yo no sé cuántos años y volvió apenas hace como unos 10 años a publicar una revista que se llamaba la revista Gygax, que publicaban los hijos de Gary Gygax, ¿cierto? Y era como dedicada a, obviamente, a Dungeons and Dragons vieja escuela. Y luego dejaron de publicarlo porque la viuda de Gygax los demandó pues por la propiedad intelectual. Por Es una Lampard. Ah, maravilla. Sí. Y que está bien, yo no sé, todo bien, algunas cosas verán en internet si los investigan a fondo, eso no es parte de esta época histórica, pero Ernie Gygax tiene como una cierta fama de ser un man así medio derechosito, así chanda. Entonces, pues, no está mal que de pronto saca de su revista. En fin, entremos, habiendo hablado de Tim Kask, pero sin contar el chisme juzgoso todavía de Tim Kask y Dave Arneson, em, eh, a hablar de Blackmoor. wait, falta algo chiquito que yo me di cuenta hasta ahorita que estaba releyendo algunas cosas y es, am, los Rangers salieron antes en el suplemento de TSR, antes de que saliera Blackmoor. Y yo cuando lo vi en otro libro fue como, pero los Rangers, yo cuando me los salté y se me había olvidado esas cositas. ¿En qué suplemento? En The Strategic Review, versión 1, número 2. Ah, ya, esa es literalmente la revista de dos Ujú. páginas. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Que vio la aparición de cosas como el Mind Flayer y las instrucciones para jugar rol solo. Em, Las instrucciones para hacer Andy jugando juegos solo. Pero sí, sí, yo me sorprendí porque lo vi cuando estaba, o sea, como, pues yo anoto todas las clases como para anotar estas cositas de detalles que van saliendo y yo, pero los Rangers, ¿en qué momento? No sé qué pasó. Sí, los Rangers salieron ¿Quién antes. se mete a Jajoa? sí, esto empieza a construir como de hecho ese campo de cultivo para reediciones, para futuros libros que son complementarios. Y es como esta tradición de sacar en revisticas reglas adicionales hace del juego difícil de coleccionar en sus orígenes. Y por eso siempre, ¿no? Se pueden sacar versiones remasterizadas y cosas de este estilo, compilando y demás. Eso eventualmente yo creo que editorialmente va a permitir muchas cosas. Y ya lo veremos. Sí, pero ya volviendo a Blackmoor en sí. ¡Yay! Los monjes. Que Mm, nunca he tenido un monje, pero ¡yay! así es. Blackmoor, entonces, ¿cómo está estructurado? Blackmoor es como, esto es un suplemento, estos son las cosas que suplementan Men and Magic,
¿sí? Estas son las cosas que suplementan Monsters and Treasure, Ujú. y estas son las cosas que suplementan Underworld and Wilderness Adventures, o sea, las cosas que suplementan los tres libros básicos, ¿no? Es bien extraño, es Sí, como si hubieran sacado el resto de tres libros. Lo cual va a marcar toda la historia de Dungeons and Dragons, o del mercadeo de Dungeons and Dragons. Sí, sí, sí. Es interesante, esa conversación yo la veía en línea hace poco. Y es como, pero ¿por qué no pueden sacar un juego y ya? Porque tienen que sacar como este libro y este otro libro y este suplemento y luego otro suplemento, ¿sí? Como que saquen el juego y ya y vendan el juego. Em, para todos aquí es claro por qué. Se les- Por supuesto, pues tienen que comer. sí. Exactamente. Sco, que trabaja en el mundo editorial, lo entiende. Sco no puede vender un único libro. Sco tiene que vender un libro cada ciertos meses o la plata se acaba y el hambre llega. Ujú. Entonces, es eso, ¿no? Y eso es como lo que vamos a ir viendo a medida que se incrementa, digamos, la productividad de la compañía. Y es como, pues hay que sacar suplementos, hay que sacar nuevas cosas y nuevas ediciones con nuevos suplementos, porque es que eventualmente el público se me acaba y ya, y pues si todos tienen una versión de la caja básica, pues me tocó cerrar mi empresa, a menos de que suplemente esa caja básica. Total, igual, bueno, dentro del lore, ¿no? O la forma en la que se vende esto es como que siempre se está buscando mejorar el juego. Y pues yo diría que hasta cierto punto es no contraproducente, pero sí va en contra muchas veces o algunas veces de la propia lógica y es, por ejemplo, uno de los grandes saltos de tercera a cuarta es que dijeron, no, pues esta vaina está súper enredada, ya tiene reglas para muchas cosas, tenemos que volver a hacerlo como más sencillo, que la gente que nunca ha jugado Dungeons and Dragons pueda acercarse a él, ¿no? Y así, digamos, bueno, surge cuarta, luego quinta, y en quinta, pues ahora vimos básicamente lo mismo, obviamente no en la profundidad de tercera, pero en el punto en el que están sacando libros para cada cosa, pues es como, no, al final del día da la misma, tienes que tener los 20 libros de esta edición para jugar completo. Sí, yo no sé exactamente cuál es como la justificación filosófica de una siguiente edición de Dungeons, o sea, después de Quinta, ¿sí? Como que supuestamente era, o sea, ellos lo que dicen es que va a ser una edición unificadora, o al principio lo decían, ¿no? Como un solo de D&D, Ah, sí. resolviendo, pues, como problemas, eh, o sea, no sé. Es como la vaina insatisfactoria, como esto que va a ser, ¿va a ser una sexta o una 5.5? ¿Sí? Em, Sí. ahí, yo tristemente lo que más quiero que arreglen de la edición, pues yo sé que nunca lo van a arreglar. Em, Entonces, pues ni siquiera lo pido en mi lista de deseos. Obviamente lo que yo más quisiera que arreglaran en la edición es el lenguaje en el que está escrito. Yo detesto que leer la descripción de un hechizo sea tres párrafos de y entonces meces tus manos y una gran llamarada aparece, en vez de como una línea descriptiva del efecto en lenguaje de reglas, como si fuera una carta de Magic. Pero bueno, Es algo que exactamente lo sabemos que es iba a que... decir. Le pueden meter el flavor al Exacto. final en una frasecita en itálica, entre comillas, y ya. Sí, 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 no, pero sobre todo hay hechizos que no tienen por qué tener tres párrafos de longitud cuando, cuando su efecto es bastante sencillo. Es algo que veíamos que en tercera 3.5 más o menos como que está presente, ¿no? Y en cuarta definitivamente está presente y es que simplemente crearon como el lenguaje de reglas y todo estaba escrito en ese lenguaje de reglas. Entonces era como si Fireball es un efecto así, así, así. ¿Sí me entiendes? No más, no Sí, sí. más. Dos líneas para explicar Fireball. No tenemos que tener medio libro, no tenemos que tener, ¿cómo decirlo? Un montón de fluff, un montón de información ahí como innecesaria dentro de las descripciones de muchas cosas. Claro, estas cosas existen, esta manera de escribir existe, porque como decía Wizards, le apunta a un público
que yo no sabía que existía y luego descubrí que existía, que es la gente que compra libros de rol, compra aventuras de rol, compra suplementos de rol, y nunca los juega, no juegan, o de pronto juegan, pero no esto, pero los leen y ya, ¿sí? Entonces es para, como que mucho del lenguaje de Dungeons es complicado por el hecho de que existe gente que lo lee pero no lo juega, o que lo lee pero no como un libro de reglas de un juego de mesa, ¿sí? Ok, Chistoso. curioso ese público. Sí, sí, no, es el público que yo más odio. Perdón si alguno de ustedes oyendo esto está ahí, pero nuestro juego es peor porque ustedes existen. Em, Sí. Yo decir que yo básicamente soy esa persona, pero no por esa razón, o sea, tengo una razón para ello y es que yo empecé a comprar aventuras de tercera, pero luego nadie quería jugar y luego organizar a todo el mundo era imposible, entonces pues me dediqué fue a leer las aventuras, pero también juego, ¿no? Dungeon Master frustrado, no me odie. sí, no, pero no, obviamente no es eso lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, no es como gente que juega el juego, pero no lo suficiente, sino gente que se aproxima a estos libros no desde la perspectiva de un narrador o de un jugador, sino la perspectiva de un lector, que yo creo que es una perspectiva muy diferente. Em, Perdón por ese pequeño momento de gatekeeping. Podemos seguir hacia los monjes y las Yay. clases maravillosas que nos traen este suplemento de Blackmoor. Entonces, la primera cosa que descubrimos, los monjes son una subclase de los clérigos. Sí. Y, y, Eso y, no tiene y que, sentido. que además que mezclan cosas de los ladrones y los fighters, es como, Ujú. but Sí, why? sí, eso no tiene mucho sentido para mí. En general, a pesar de que es una de esas clases que me gustan, resto, yo siento que el monje es algo que no tiene nada que ver con Dungeons, que salió de la nada, ¿sí? Oiga, Que esa es una gran existe pregunta. porque eran populares las películas de artes marciales Ah, por supuesto. cuando estas personas eran jóvenes. Fin. No, no, ¿me entienden? Como que no bebe realmente como de, no sé, las inspiraciones literarias que ellos tenían, ni de otros juegos de mesa que ellos tenían. Y es como, fue pucha, pero ¿dónde está el pugilista? ¿Dónde está la persona que por alguna razón va a un campo de batalla a dar puños? Como pasa solamente en Fire Emblem, básicamente. Em, pues no, o sea, aquí em, llega el monje pues llega para quedarse, eh, Ujú, y en menor medida el asesino, ¿no? Como una subclase para el exacto. ladrón que Ujú. aparece también en este suplemento. Y todavía es una subclase, ¿cierto? En quinta es una subclase. Quinta es una Bueno, lo Sí. subclase, en tercera 3-5 es una clase de prestigio, o sea, el no, asesino creo que es siempre ha una estado clase, como clase, ¿no? por ahí. ¿Será? Me parece que en tercera el asesino es una clase, pero solo puede ser maligno. Yo tengo Eh, una pregunta ahora que mencionan clases de prestigio. ¿Qué es una clase de prestigio? Bueno, antes que nada, respondiendo, el asesino es una clase de prestigio. Si no estoy mal, está en el DM de 3.5. Em, si no estoy así, full mal. Porque de hecho está en el SRD, ¿cierto? Ok, ok, sí. Ahora, eh, la manera en que en tercera 3.5, como que digamos, nos íbamos especializando o nos íbamos variando a nivel de clase, no era como está diseñado ahora en quinta, que es como, bueno, entre nivel uno y nivel 3 tomas una decisión de como que cuál es la especialidad, cuál es el enfoque de tu clase, ¿no? Como si eres mago, escoges una escuela o un tipo de mago de los que aparecieron luego. Sin embargo, no las cosas ficticias que se inventa Matt Mercer. Si eres ladrón, entonces te vuelves Arcane Trickster o te vuelves asesino o sí. Em, entre 5, esos eran clases perfectamente diferenciadas. Uno podía llegar hasta nivel 20 siendo monje puro, o siendo ladrón puro, o siendo mago puro, o podía en nivel 5 o 6 de ladrón convertirse en un asesino si cumplía una serie de requisitos. Precisamente ahorita que estoy viendo el SRD,
Para volverse un asesino, por ejemplo, uno tenía que ser malvado, tenía Ok. que tener 4 rangos en los skills, en el skill de disfrazarse, 8 rangos en el skill de hide, 8 rangos en move silently, ¿cierto? Y tenía que matar a alguien, o sea, narrativamente, muchos requisitos eran narrativos, tenía que matar a alguien por ningún motivo más allá que unirse a los asesinos, ¿sí? Y entonces ahí tenían como una progresión de clase diferente, ¿sí? Este le permitía un poder básico que se llamaba como el ataque de muerte, usar venenos, que era algo que el ladrón no podía hacer necesariamente, le daba unos bonos a sus salvaciones contra venenos. eh, Yo una de las cosas que me acuerdo es que ellos ya podían empezar a emplear magia, ¿no? Tenían alguna forma de conjuros los asesinos, porque jamás olvidaré que uno de los conjuros del asesino es arrancar el corazón a la distancia. ¿Gua? Sí, Ah, bueno, sí, menos bien mal útil. jamás utilicé eso en mis partidas, pues me enteré mucho después, pero es que imagínense eso, es como no fallaste el tiro de salvación, te arrancaron el corazón. y bueno, el monje, por ejemplo, también tenía una habilidad parecida, ¿no? También supremamente nacida de las películas de artes marciales, ¿no? Y es como, te golpeo y si no salvas, moriste. Sí, se te estalla el corazón también. El Five Finger Death Punch Sí, total. eh, del lore. Em, pero bueno, el caso es que eso era una clase de prestigio, es como una subclase, pero tenías que cumplir ciertos requisitos. De hecho, como ahorita, para ser un monje hay que cumplir ciertos requisitos, para ser, digamos, un asesino hay que cumplir ciertos requisitos, incluso en el suplemento de Blackmoor, ¿cierto? Para ser paladín, como vimos en el suplemento de Grey, dijo que había que cumplir ciertos requisitos. Lo que pasa es uno no empezaba a ser qué sé yo, un asesino en nivel 6 como si pasaba en Ter 5, sino que uno ya, o sea, en vez de ser exactamente un ladrón, era un asesino, y esa era su clase, y tenía unas habilidades diferentes. Em, A mí de los asesinos me pareció curioso una recomendación como explícita que estaba ahí y era que solo se usara en campañas largas y es como, Porque ya empezaron yo a sí, presentir los Murder Hobos. no, pero el asesino, de lo que yo veo, el asesino está atado a la idea de que yo tengo un gremio de asesinos. Y de hecho, a medida que soy asesino, voy subiendo de nivel de rango ajá. en ese, en ese gremio. Entonces, al principio soy un aprendiz, luego eventualmente me vuelvo un asesino senior o el asesino top, y eventualmente el maestro gremial de los asesinos, ¿cierto? Esto es algo que como que todo su sabor se pierde en un one shot, siento yo. Eso es cierto, sí, sí, ahí veo la razón, si lo Tiene pones de sentido. esa Hasta forma. uno ser el asesino. Oh my gosh. No lo vi venir. Tampoco lo vieron sus presas. Chan, Ah, chan, chan. oh my gosh. Tenías que parar ahí, toma el maldito cumplido y quédate ahí. Pero sí, interesantes los asesinos. Sí. Mm, ¿Qué, qué ujú. opiniones merecen estas criaturitas, estas clases nuevas? Me, Mm, a mí me pareció interesante algo de los monjes y era como toda la forma, bueno, sí, hay como 16 niveles, algo así, pero de un punto en adelante hay que cumplir como con un requisito y es como vencer al del rango mayor para quedarse como con su título, ujú. al Grandmaster y bueno, sí, como una pelea limpia, no a muerte. Bueno, no tenía que ser a muerte, pero sí ahí la muerte, pues, ajá. Y la otra persona perdía los puntos de experiencia, que es como algo que estamos también hablando en nuestra partida de Dark Heresy, como si nos morimos. Ah, sí, 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 sí. Em, Interesante eso.
Sí, sí, sí. Hay cosas que yo no sabía. La primera vez que me enfrenté a Magic. Bueno, hay una edición de Magic, como ya les habíamos dicho, basada en los reinos olvidados, ¿cierto? Eh, y entonces, pues esa teníamos un montón de cartas alusivas a Calabozos y Dragones, por obvias razones. Em, entonces, hay una carta de Magic que es el Gran Maestro de Flores, que claramente es Bahamut disfrazado. Em, y ahora sé que el Gran Maestro de Flores, de dónde viene como ese rango inicialmente, y es como el monje más teso, es el Gran Maestro de Flores. Ahora, ¿por qué Bahamut va por el mundo disfrazado como un monje? Sabrá el putas. Supongo que, es orientalismo, soy un dragón disfrazado de humano y hago cosas chinas. Es Jake Long, el dragón occidental. Dios santo. 100% es Jackie Chan. Es Scarlett Johansson, obviamente. Ella puede ser todo. Es verdad, es verdad. Scarlett puede ser todo si ella quiere. Y no vamos a comentar porque no debería ser todo. Em, 10 de 10. Wow, no sabía eso de Bahamut y sus aventurillas. Y sus baja muchachos. los Baja Muchachos eran un gran grupo, eh, pero pues murieron. Yo no. Técnicamente sí, lo que pasa es que Bueno, luego volvió a vivir. sí, Eso moriste, es verdad. pero viviste. Dos Mm. veces. Ot- Otras innovaciones de Blackmoor. eh, ahora tenemos ahora tenemos maneras aleatorias de decir dónde el golpe de melee me Sí, impactó. es exactamente lo que iba a decir. eh, Subdividido además por el tipo de criatura. Obviamente, eh, es diferente de si es golpeando un humanoide o si es golpeando un reptil o si es golpeando un insecto, la probabilidad de darle en ciertas zonas. Pero además depende de si están de frente, de espaldas o de lado. ¿Por qué este juego necesita estos sistemas? No lo sé. Pero me parece como un gran, ¿cómo decirlo? Es como hacerle pistola a toda esa gente como de la resurreccionismo, ¿sí? Del estilo vieja escuela, del OSR. Y es como ese juego puro y simple en reglas que tú amas, existió 5 meses antes de que le 15 días. metieran ya. Sí, 25 tablas sobre dónde va a pegar este golpe, sí, y tablas de qué pasa si te golpean en tal lugar. O sea, eh, es muy interesante. Le agrega una dimensión que a mí no me gusta tanto en los juegos necesariamente, que es como la dimensión realismo, ¿sí? Es como lo que pasa es que Ajá. si te pegan en la cabeza debe pasar esto, pero si te pegan en el cuerpo debe pasar esto, pero si te pegan en la mano derecha pues debe pasar esto, ¿cierto? Yep. La única excepción siendo las tablas de críticos de los juegos de rol de Warhammer 40.000, que sí son como, wow, tienes 7 de daño crítico en la pierna, te estalló y tu sangre hizo que tal man se resbalara. Lo siento. Qué chimba. O L5R, Leyenda de los Cinco Anillos también tiene eso, pero pues no es algo como que en lo que uno se quede todo el combate, ¿no? Claro, o sea, sí, evidentemente, dependiendo de cómo estoy peleando, puedo sufrir una herida, pero es más como para señalar la letalidad del combate. Y no, no, no son páginas y páginas de tablas, ¿cierto? Ujú. No le agrega como una dimensión compleja de, esperen un segundo, dejo de jugar, de narrar lo que está pasando, voy a mirar esta tabla, ok, mire la tabla, ya te puedo decir qué fue lo que pasó. Que a veces puede ser molesta a la hora como de mantener el flujo del juego. Sí, sí, Total. sí. Eso Uno no puede especialmente. evitar preguntarse si este asunto de dónde golpea el ataque es algo natural, o sea, es algo simplemente como que les pareció útil, teniendo en cuenta que pues antes era un juego de guerra y antes era dónde golpea el ejército, después es como individualmente y ahora es como dónde golpea en la persona,
si se surge de forma natural o si estará relacionado a estas dos clases nuevas, ¿no? Porque tanto el monje como el asesino, yo creo que uno sí los podría enfocar a esa forma. Es como, no voy a estar peleando 15 minutos contra esta persona, sino que el asesino busca es de un solo golpe, ¿no? Entonces, la pregunta es, de ahí surgió el concepto de, venga, quiero golpear ahí, o el monje lo mismo, ¿no? Como si voy a estar peleando con puños, seguramente voy a apuntarle a ciertas regiones, qué sé yo, pero pues que salgan al tiempo, no sé, uno hace la conexión. Sí, no, y algo que también es clásico enseñando a la gente nueva, o incluso, digamos, em, no necesariamente a gente nueva, pero digamos, primeras experiencias jugando Dungeons, sobre todo ciertas ediciones de Dungeons, ¿no? Y es como que pasan unas rondas de combate, primera ronda, no, pues le trato de pegar con mi espada, y luego es como que aparece ese bombillito en su cabeza, es como, trato de pegarle con mi espada, pero en la cabeza, o le disparo Sí, una sí. flecha, pero en la cabeza, ¿no? Te voy a apuntar a donde es. Claro, las ediciones modernas de Dungeons, y eso es algo que alguna gente encuentra frustrante de pronto para sus juegos de rol, eh, o como para su inmersión, no lo sé, es como de por sí los juegos de Dungeons modernos asumen que uno está tratando de golpear de la mejor manera posible, ¿no? De Sí. lograr el efecto más óptimo para matar a mi enemigo. No, no, o sea, siempre están tratando de darte en la cara o en el corazón. Entonces, como que esa salvedad es interesante. Otros juegos, en cambio, han tomado la otra ruta, ¿sí? Históricamente, que es como, dale, es tanto más difícil pegarle en el ojo. Inténtalo. Ajá. Sí, tercera. Y ya. Mm. Sí, 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 es como, o incluso también, por ejemplo, los juegos del sistema Storyteller, ¿no? Todo lo de Mundo Oscuro, es como, vale, un cald shot en la cabeza es dificultad tanto, ¿sí? O por Sí. ejemplo, los de Warhammer 40.000, ¿no? Es como, ¿quieres dispararle en un lugar específico? Dale, menos 30 a tu disparo. ¡Pum! Listo. Sí. Igual ahorita también como viéndolo, sí, viéndolo desde el punto de, pues, una jugadora medianamente, pues, reciente en comparación con ustedes, sí, la mayoría de veces es como yo hago lo contrario, de decir, no queremos matarlo, porque vamos a interrogarlo, así que el golpe no es letal, trato de hacer Ah, como ok. completamente lo contrario. Sí, como vamos a disparar, pero una pierna porque no queremos matarlo, porque ya matamos a todos y no tenemos a quién interrogar. Eso pasa, eso pasa. En quinta no existe el daño Eh, letal, ¿cierto? El daño no letal, ¿cierto? el daño no letal. Creo que una hora decide si mata o no mata, ¿sí? Como Mm, muy liberalmente. No era como en tercera, por ejemplo, que es como, no, bueno, entonces tu ataque tiene -4 porque estás pegando de una manera no letal, pero esa es la manera no óptima de pegarle a alguien, entonces es más difícil. Em, ahí va apareciendo, ¿no? Cierta granularidad en el combate que yo creo que precisamente hace ese recorrido que señala Skoy. Es como lo que pasa es que antes nos estamos peleando ejércitos contra ejércitos en el desarrollo de este juego y estamos ujú. hablando de respecto a cuando salió. Hace 2 años solo existían los juegos de ejércitos versus ejércitos y ahora es un cuerpo contra un cuerpo. Entonces, ¿qué tan específico, qué tan granularmente se van a destruir mutuamente estos cuerpos? ¿Sí? ¿Qué pasa como en la siguiente tabla con las diferencias en estatura? Eh, ¿Sí? ¿Qué pasa con las distintas longitudes de armas? ¿Eso cómo es? Em, que eso es un poco aburrido. Pero siguiente tabla, por ejemplo, mucho más interesante y es como, pero hay distintos tipos de cuerpos, no solo cuerpos, digamos, humanoides, sino distintos tipos de criaturas. Eh, un pulpo no hace un solo ataque, ¿sí? Hace Ujú. muchos porque tiene muchos brazos, ¿no? Ujú. Un, y así como que va digamos, escalando este tema, ¿no? Es como que empiezan a ver esos esbozos como de el combate como más robusto y complejo, buscando
dar cuenta de muchas situaciones y de muchas diferencias, que fue una tendencia que empezó en Greyhawk, ¿no? Como con esta idea de, bueno, no, pero ya ahora distintas armas hacen distintos tipos de daños y si usas las reglas como avanzadas, entonces, dependiendo de con qué arma atacas a qué cosa, es más fácil o es más difícil impactar a esa cosa, ¿sí? Es como aumentemos la complejidad, vámonos hacia lo más complejo para dar un tipo de experiencia determinada que no estoy seguro cuál experiencia es. Pareciera inmersión, pareciera emular de alguna manera la realidad o las expectativas que la gente tiene de la realidad, ¿sí? Em, Sí, sí, yo creo que va más a eso, ¿no? Ni siquiera es como eh, a un estudio balístico serio, es como a lo que las personas creen que pasaría. hmm, sí, sí, sí. Igual, como veremos en nuestro Watch Party el jueves, de todas maneras, o sea, todo este círculo de amigos de Eddie Barneson, por ejemplo, si eran como historiadores y gente así súper aficionada como a empaparse del conocimiento de cómo funcionaban las cosas en el medioevo, ¿no? Sobre todo en temas bélicos. O al menos la investigación que existía hasta tal punto, que pues yo no siendo un estudioso de estos temas, pues no sé qué tan fiel era esa información en los 70s, em, pero ajá. Pero Entonces yo, mire, yo creo venga, que hay también un poco de eso, ¿no? ¿no? Está bien, fair enough. Si usted va a la página 17 del libro de Blackmore, se va a encontrar con una tabla que ya me parece, pues, ridículo. O sea, la idea tampoco es volver esto el juego más difícil de jugar, ¿no? Y es una tabla que habla Uf, del sí. ajuste de tamaño de armas de acuerdo a el largo del arma y la altura de la persona que ataca y la altura del defensor. Entonces es una matriz que usted dice, no, 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 ¿sabe qué? Deje así. Porque claro, Sí, uno yo vi esa dice, tabla, la salté. muy bien, muy bien. Porque uno dice, claro, es diferente que un enano o un halfling utilice una espada a que un gigante utilice la misma espada. Y uno dice, todo bien. Mm. Pero eso puede representarse de formas más cómodas, ¿no? Como los bonificadores de ataque, de fuerza, por ejemplo, cosas así. O los bonos y penalidades a la armadura, que es lo que hace tercera y 3.5, ¿no? Es como, bueno, Ajá. el tamaño estándar es mediano, ¿cierto? Si algo es grande, tiene menos armadura. Si algo es pequeño, tiene más armadura, porque es más difícil de golpear. Em, sí, 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 sí. Sí, Y yo, es eso. yo, yo creo que a mí me parece chévere ver este nacimiento como de la dimensión táctica más seria de Dungeons, o de pronto no el nacimiento, es que yo también lo que yo siento es que muy posiblemente estas personas habían desarrollado reglas complejas y estaban usándolas en sus juegos y luego son plasmadas en el papel. O sea, a mí este juego, esta primera época de Dungeons a mí no me parece tanto diseñada, sino como que es una crónica de miren lo que estamos haciendo. Sí, es como esto primero yo creo que ocurre espontáneamente en la mesa, ya sea tomando prestado de otros juegos o porque alguien hizo una pregunta y el narrador no tenía cómo resolver, que, bueno, una persona con conocimiento de desarrollo de juegos se sentó y se inventó cosas, ¿sí? Y dijo como mi conocimiento apropiado de matemáticas digamos, de diseño basado en la experiencia, me permite saber que si yo creo este sistema de reglas y lo pongo todo a funcionar al tiempo, eh, va a proveer tal experiencia para los jugadores, ¿no? O sea, yo siento que aquí estos eran niños escribiendo fanfiction y su fanfiction luego pues toteó, ¿no? Pero, pero es eso, es como esto no lo diseñaron realmente, Claro. pienso yo, ¿no? Qué triste un fanfiction Y que tiene tiene sentido. matemáticas. Uf. Andy, ¿tú qué opinas como alguien que es una fanficcionaria total? Eh,
Eso trae a colación un tweet que vi hace poco de la fórmula matemática que estaba escogiendo, que estaba usando alguien para ver qué leía y qué no. Y era como el radio entre likes y views, sí, como engagement y views que tenía el fanfic y alguien le respondió como, marica, tú estás haciendo matemáticas para leer fanfiction. Y esa soy yo, básicamente. Yo no hago matemáticas, marica, yo Tú nunca me lees doy cuenta. todo. Sí, yo leo y digo como, no, lo bueno es que eso tiene tags, como estas son las cosas y las advertencias que hay. ¿Cuáles son Ah, los tags, los 3 tags más controversiales que has consultado? ah, no me quiero exponer así. Me puse roja y todo. Pero no, hay uno que es el de como eh, tacho, the door do not open, algo así. Ah, do not eat. Sí, y es como usualmente ese tag avisa que va a haber algo terriblemente como, no sé, inmoral o explícito. Entonces, si tú te quieres ahorrar eso y ves ese tag, como ya no lo consumes y listo. Eso es lo que yo miro. Yo no miro números. Tú buscas ese tag. Ah, no. Bueno, a veces. Andy ahí. Guro. No, mentira, no. Eh, duro, duro. Pero bueno, volviendo al no fanfiction, em, ¿qué más hace este libro para nosotros? ¡Hay dinosaurios! Introduce monstruos, ¿no? Ajá. Introduce muchos Sí, monstruos nuevos. especialmente Unos dinosaurios. que no son los más creativos, que es como animales, pero gigantes. Sí, exacto. Ah, sí, me acuerdo de, ¿cómo es que se llama? Bueno, esta medusa, la carabela portuguesa, El literalmente Manowar. con el mismo, ajá, con el mismo nombre. Ujú. Es como, pero Portugal existe ahí. Sí, sí, eso es problemas ahí de diseño. Introduce el Hulk, ¿no? Ese es como uno de esos monstruos clásicos de Dungeons Ajá. que la gente rara El vez dibujo es usa, pero increíble. ujú. No es muy claro por el dibujo que se supone que sea, es como alguna cosa insectoide con varios pares y tipos de ojos, Sí, pero cuerpo sí, eso es lo perturbante. humanoide. Yo no sé cuáles son los ojos y cuáles no, o si algunos son como las fosas nasales, no se sabe. Como las orcas, Sí. Exactamente. pero más feíto. Como, ay, ustedes vieron, bueno, sí, ustedes vieron Digimon, como el bicho este cuando Digivoluciona y se vuelve gigante, o como ah, Eso fue ¿Cuál ¿cómo muy se de poco llama eso? todos? específico. Sí. Un escarabajo en la primera temporada. Esperen. El Cauterimón, escarabajo. ¿Cuál es? Ajá, ajá, ajá. Cauterimón, sí, señor. El de Easy. El de Easy, sí. es Parece verdad. eso, como las pinzas. Sí, jamás lo utilizaba en una partida. Sí, no. O sea, como que yo sé que eso existe desde siempre, pero em, creo que una También vez están, combatí con uno, pero es que pero ya no lo recuerdo. También están los elfos acuáticos, Showdown a Rafa donde sea que esté. ahí está, ahí está. Em, los Sawagin, que no sé si vienen de algún lugar, pero son como una de esas razas de gente pescado que siempre han existido, al menos en el contexto de monstruos de Dungeons. Sí. Mm. Sí, es como la versión cool de los Kubotoa. Y eso sí yo los he utilizado full. ¿Los Kuotoa o...? No, no, los ajuaguines. Ah, ok. Pero sí, qué gran pregunta, ¿de dónde vienen esos manes? Es una de las razas que terminó en Blackmoor. El nombre es un nombre español de un historiador que, eh, que usó, digamos, eh, o como relacionado pues como con la cristianización de las Américas. O sea,
Esto es como el man literalmente vio el apellido Sahagún, ¿cierto? Y se inventó los Sahuagin. Eh, Bernardino de Sahagún. exactamente. Em, y ya, entonces de ahí provienen. Literalmente se inventaron un monstruo, parece que sí fue Steve Marsh, la entrevista es del 77, más no el monstruo, y llegó ahí a este libro. Muchas cosas pasaron para que este libro de Blackmore fuera publicado. Ya que llegamos pero esto cómo llegó acá y muchachos, pero este libro es hecho por Dave Arneson y editado por Tim Kask, porque hay contenido de otra gente ahí. Resulta que Dave Arneson casi no entrega lo que tenía que entregar para que se publicara este libro. Y lo que entregó, al parecer, era una mierda. Y Tim Kask relata que editar este libro fue una pesadilla. O sea, imagínense, esto era un libro ¿me entiende? Un panfletico glorificado con, ¿qué? 50 páginas en total. Em, Muchas de esas páginas siendo como tablas e imágenes, y aún así pues fue una pesadilla editar. Parece que él quitó mucho el contenido de Dave Arneson, tuvo que complementar con mucho contenido sacado de otros lados, tuvo que mirar cómo lo organizaba. Al parecer lo que entregó Dave Arneson pues fue un completo desastre. Entonces eso es como algo interesante, no sé, me pareció como el datazo curioso. Entonces no me extraña que sí haya hecho contenido raro de gente que no está supuestamente trabajando para TSR en ese momento, y sin embargo, pues ya su contenido está aquí. Mm, Tenso. Pero, ¿y Para que esto? no ¿Hay digan. alguna mención de esto en lo que vamos a ver? Como Así, en bueno, el el. jueves hay un watch party, o sea, el día después de que este capítulo salga a la luz, en el Discord de Scrollcast hay una watch party de un documental de Blackmoor que se llama Los secretos de Blackmoor, el origen secreto de Calabozos y Dragones. Em, Obviamente eso no está mencionado en ninguna manera en ese documental. Aunque si hay alguien que dice de pronto sin quererlo, o sin querer decir esto, como que si dice algo así del corte de, no, Dave no era un gran escritor, pero era un gran DM y ese era su valor, ¿cierto? Em, como un poco hablando sobre, bueno, o sea, dónde están los textos originales de Dave Arneson, dónde está su legado a nivel escrito. Y la ¿Dónde están respuesta las siendo, pruebas? no hay mucho. Pero ya lo veremos. Querido Yeah. oyente, si cogiste esto miércoles por la noche o jueves por la mañana, súper invitado al Discord de Scrollcast este 25 de abril para Ujú. ver, digamos, esta película a las 8 de la noche, GMT-I. Em, Y si Qué no, orgánico y si salió. lo viste después, si escuchaste este podcast después, lo lamentamos. Sí, $7 ahí en Vimeo, muchachos, por si quieren, si quieren verlo igual, pues toca comprarlo. Vimeo On Demand es la única manera de consumir ese material en América Latina. No tiene subtítulos, no tiene doblaje, obviamente es un documental hecho por blanquitos para blanquitos, ¿sí? Eso no es para nadie más. O sea, no hay una persona en el pantone de Peter Griffin que no esté en la primera categoría en ese documental, ¿sí? O sea, no hay, o sea, es la gente más blanca, más de toda la mitad de Estados Unidos, así como vivimos una vida tradicional en nuestro pueblo que nunca llegó a ser ciudad, ¿sí? Eh, todos son ancianos como 70s, 80s. eh, es bien interesante este libro. Militarizan el pueblo, dicen. Perdón. ¿Qué demonios? Bueno, el suplemento de Blackmoor también es la primera vez que se publicó una aventura de un juego de rol en la historia. Mm, En su tercera sección tiene la primera aventura publicada de Dungeons y de cualquier otro juego de rol, que es el Templo de la Rana. Es una de esas
aventuras básicas que no tienen trama, es más como acá hay un calabozo y en ese calabozo hay unos personajes y mira a ver qué haces con ellos. O sea, una manera muy distinta de lo que uno se espera que hoy modernamente, pues las aventuras publicadas son casi como leer una novelita, ¿sí? Pero que por alguna razón tiene tablas con estadísticas por ahí. Esto es como, no, pues mire, aquí está el calabozo, estas son las leyendas sobre el calabozo, esta es la descripción de las habitaciones, eh, estos son los tesoros que puede haber, buena suerte, eh, y ese es el tesoro al final de toda la aventura, y ya, Tiene rico. dibujos lindos. Las ranitas están interesantes también. Sí, pues Mm, le hemos ido metiendo un poco más la ficha a los dibujitos. sí, sí, sí. Sí. Creo que aquí aparece también el primer arte de un Mind Flayer, ¿cierto? Sí, 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 creo que en arriba, la Eh, antes página de la aventura. 31. Visual. Ujú. Sí, Yo sí, sí, antes ahí de está. esto. Supremamente bien dibujado. Digamos, es como una obra de arte. Tiene tramas, o sea, el piso es tramas, no está flotando en un espacio vacío, tiene tramas, está parado en un lugar, o sea, tiene rayos mágicos. Y Sí, se luego muestran, Explotando. son ciónicos, son rayos ciónicos. Sí. son rayos ciónicos, perdón, perdón, perdón. Aunque todavía Aunque lo todavía no ciónico no existe la aparece. psiónica, ¿no? Todavía no Sí. existe la ¿Que no? ¿Estás psiónica. seguro? Hasta el Eh, siguiente, ¿no? Hasta el siguiente libro no existe la psiónica. Pero el Mind Flayer sí tiene efectos mentales. O sea, todavía no existe como hay un Psy Warrior, pero hay ya, digamos, eh, estos efectos mentales. Y el artista de esta eh, obra de arte es Tracy C. Leash. Quien también hizo el Eh, dibujo de Roper, otra criatura que nos va a acompañar en el resto de las ediciones, pero que jamás en mi vida he visto en una partida. no es Leash, es Lesh. Es que no alcanzaba a entenderla. Yo sí he usado ropers. Eh, Parece un pepino. Quiero que sepan que el perfil de Tracy Lesh tiene pineado básicamente este dibujo del roper que estamos discutiendo. El arte del man mejoró. El arte del man mejoró. Tiene un enano que se ve pues dibujado. Igual se parece pues como arte ochentero, ¿sí? Pero Ajá. no es esto, digamos, que estamos viendo en este punto. Y él, al parecer, ilustró varios juegos, digamos, varios libros para TSR y ilustró Dungeon, el juego de Dave Megary, ¿cierto? ¿Ustedes Eh, han jugado ese juego? Dungeon, no, nunca he No. jugado Dungeon. Estoy Sí, porque hablando es con con esta signo de inflexión exclamación, ¿no? porque es con signo de Ajá. exclamación, exactamente. Sí, yo estaba viendo la calificación que tenía en esta página de Board Game Nerd, ¿qué se Geek. llama? ¿Cuál es? Board Game Geek, BGG. Geek. Tiene 6 de calificación. Sí, 6, uno dice 6 puede ser bueno, puede ser malo, entonces uno lo que mira es el ranking. Ese es, Ajá. digamos, de toda la lista de juegos posibles, es el juego número 4853. O sea, comunitariamente, la gente decidió, hay 4852 juegos que son mejores que este. Sí, Y ustedes eso nos dirán, dice pero no, todo. esos son como tres gatos que no, pues que votaron, pero nadie jugado ese juego. Hay 4300 calificaciones y 1500 comentarios en la página de review de este juego. Y con varias ediciones también, hay que Con varias decirlo. ediciones Ah, encima. verdad. O La sea, última es noventera, ¿no? sí, 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 sí. Hay una edición. Y luego hay reimplementaciones, ¿no? O sea, no solo reimpresiones, sino reimplementaciones. Hay una del 89 que es The New Dungeon, perdón, The New Dungeon, porque es con signo de admiración. Ese es el juego 8556. Bueno,
Hijo, No nos fue tan bien. Oh, también está en no, ese no español, era. pero sin, Sí, pero sin calabozo. no, pero no tiene signo de ¡Calabozo! exclamación. Perdón, Ah, Es, calabozo. es calabozo. Calabozo, la aventura de los anillos. Mm, sí. ok. Eh, entonces, ¿quién es este Dave McGarry? Pues Dave McGarry lo vamos a conocer en el documental de Blackmoor. Si lo vemos. El man era parcero de Dave Arneson y de David Wesley. Y era parte de la primera partida de Blackmoor que corrió Dave Arneson, ¿no? O sea, el man, podríamos decir, fue el primero que jugó juego de rol medieval, ¿sí? De las primeras personas. Eh, es este man el man que es el primer mago, si no estoy mal, en la historia. Es muy posible. Em, y digamos, él desarrolló este juego de Dungeon. em, No, no sé, no me voy a cansar de esto, como. pues digamos que al principio esto se llamaba el calabozo o los calabozos de Pachacada, ¿cierto? Y de hecho en el documental podemos ver que hay una amiga del man que creo que fue un acto de fina coquetería, énfasis en coquetería, que el man hizo una copia a mano del juego, ¿sí? Un facsímil del juego y se lo dio a la chica, ¿sí? Em, eh, no me pregunten por qué, pero lo hizo, Finísima ¿cierto? coquetía. Y Dave McGarry es de estas como de estas primeras personas que trabajaron en TSR, ¿cierto? Pero y se fue junto con Dave Arneson al final del 76. O sea, él duró un añito larguito, digamos, en el empleo de la compañía. ¿Quién sabe exactamente qué hizo? No puedo decir que yo sepa cuál fue su rol, además de que, digamos, trataron de imprimir su juego y esto, ¿sí? Em, pero no, o sea, yo no encuentro créditos de él en los libros que estamos pillando, ¿cierto? En nuestra lectura, ¿cierto? Entonces, no sé el qué hizo realmente. Sí, solo me acuerdo haber visto que el man apenas Dave Arneson se mudó de ciudad para ya empezar a trabajar bien, no como en el sótano de Gygax, sino ya en la oficina grandecita oficial. El man también se mudó con él, pero Ujú. nada más. Ah, ah. Ay, que le pagaron como en stock del juego o algo así. Sí, Sí, sería obviamente yo. TSR al principio pagaba mal, obviamente. Em, sí, no sé qué le podemos dar crédito a él de haber hecho además de Dungeon. Eh, y haber sido el primer mago. Es una figura histórica importante, pero creo que no hizo nada a nivel de libros. Em, o a menos de que tenga agradecimientos especiales en la página de... no. Eh, no, en Blackmoor tampoco. Por Dave Arneson, editado por Tim Kask, dedicado a Hugh Cantrell, con agradecimientos a Gary Gygax, Tim Kask, Rob Coons y Steve Marsh. Ahí está Steve Marsh con sus créditos por las ideas de los Sawagin. Ilustraciones de Dave Sutherland, Mike Bell y Tracy Lash. No hay. O sea, Dave McGarry, no sé cuál es su rol. Me toca volverme a los libros. Yo sé que a él lo mencionan, pero crees que siempre lo mencionan es en contexto de Dungeon. Entonces, baila, o sea, es como, es Sí, como el quinto Beatle, marica. El man estaba ahí eh, y pues se fue antes de cualquier cosa y nunca, nunca, nunca fue relevante, creo, en este contexto. Cuac, cuac. Sí, bueno, se intentó, se intentó. Em, Igual Andy no se le habría aprendido el nombre, entonces todo bien. es cierto. es verdad, es verdad.
Es olvidable, como dicen que olvidamos todos a Dave Arneson en ese documental. En realidad sí, y a Dave Arneson lo sacaron como muy paila de la compañía, pero bueno. Em, Muchachos, ¿saben qué más hay aquí? ¿Qué? Enfermedad. Literal, ¡Ay, en este libro sí! Yo lo anoté. introducen las enfermedades mecánicamente. Yay. Página 52. Es como, ¿quieres obtener disentería? Se Aquí le está. tiene. Sí. Y Cólera. entonces es chévere porque las enfermedades tienen una tabla, ¿sí? Y es como, ¿en dónde ocurren las enfermedades? ¿En qué estación? ¿Cuál es la probabilidad de infectarse? ¿Cuántos días de incubación? ¿Cuántos días duras enfermo? ¿Cuántas semanas de recuperación? Y el porcentaje de fatalidad. Ahora que Sí, lo esto pienso, es. ninguno de mis personajes se ha enfermado así como te dio eh, Es, tuberculosis. es que eso ya no pasa, o sea, un paladín de nivel 2 puede curar todas las enfermedades, ¿no? Es como, Sí, exacto. Que bueno, es una gran forma de salir de esto, sí. para no Y tener nadie que tiene lidiar con lepra. todo esto. Pero ustedes se saltaron algo que quería, de lo que quería hablar, Cuéntanos y esto. es el asunto de los especialistas, ¡Ah! Es cierto. que ahora hay sabios, o sea, obviamente hay sabios en cada cultura y en cada especie, raza y demás, pero ahora hay diferentes tipos de sabios. Y entonces me encanta que hay sabios de las cosas vivas, sabios de lo supernatural y sabios de lo físico. Entonces uno debería imaginarse en los sabios de lo físico a Platón, ¿no? Que era super buff. Pero era por buff o por gordito que le decían Platón. El meme es que era por buff. Que el man era bien cuadrado. Bueno, ahí lo tienen. Eh, Sabios del fisicoculturismo. Em, Del CrossFit. Ahí está, CrossFit antes del CrossFit. Mm, pues sí. Eh, Interesante libro. Salieron cosas de ahí. em, Salieron cosas de ahí que siento yo, pues perduraron en el tiempo. Pero al menos si no conocemos la historia alrededor de todo lo que de Barneson significó para el juego, ¿cierto? Y su desarrollo, pues este suplemento es como un enano para hombros de gigantes, ¿no? Es como, pues sí agregaste unos monstruos, agregaste un par de clases, pero, pero para ser, digamos, la única cosa publicada del puño y letra de Dave Arneson, no sé, no hizo mucho, no me llena, ¿sí? Sí, no. Y más teniendo en cuenta ese dato que diste ahorita, como al parecer la gente le metió mano porque escribía como el orto. Sí, Entonces es cada vez menos meritorio, no sé. Pues en ese sentido. sí, Todo bien. igual, o sea, el valor de Arneson es incalculable, pero el valor de Arneson fue más moral, no como escritor, como incluso creo que sus más arduos seguidores están dispuestos a aceptar. ¿Qué decías, Co? Que yo decir que si yo hubiera estado en esta época y yo hubiera sido un chino de colegio que invierte mis centavos en este libro, si no fuera por el setting, que el setting pues me parece bonito, ¿no? El del templo de Don Sapo, del Rey Sapo, me habría sentido absolutamente robado. No solo pienso que no le agrega tanto al libro, sino que además le quita un montón, o sea, si decimos, uff, venga, vamos a jugar. Es que me imagino perfectamente en alguna casa, ¿no? Con los amigos revisando el libro y después de hacer una revisión, alguien dice, oiga, y vamos a jugar con todo esto. Uy, no, marica, suerte. Uf, gracias, weón, porque no, paila todo esto. Sí, sí, no, 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 no se preocupe. Y fingimos que no existió y ya. Pues sí. Sí, esa sería yo después de la matriz de defensa Sí, de por tamaños. altura. Ajá. Eso no se puede. No ahorita, joven. No está bueno. Pero bueno, dejemos atrás las matrices locas eh, y movámonos hacia un libro un poco diferente. No, es un libro exactamente igual. Dice que vamos a ver lo de el imperio del
Petal. ¿Qué? ¿Cómo es? Ah, se me olvidó. Empire of the Petal Throne. Ajá, ajá, ese. No. El juego caro. El juego caro, sí. No. De hecho, vamos al siguiente suplemento. Eldritch Wizardry, antigua y poderosa magia, de Gary Gygax y Brian Bloom. O sea, por primera vez vemos, creo, una contribución de uno de los hermanos Bloom. Eh, eh, Aquí ya hay, digamos, más aparición de otros nombres. Steve Marsh, bueno, que había contribuido al libro anterior. Dennis Soster, ese sí es nuevo. Jim Ward contribuyó a Greyhawk. Tim Kask, editor. Ilustraciones de la misma gente de siempre, pero hay alguien que hizo una portada, pero creo que esta es para la versión actualizada de Wizards, que es la que tengo, que es Deborah Larson, pero siento que no, esa portada obviamente no es la ilustración original, ¿no? Obviamente. Em, de la que estamos viendo. Entonces, ¿qué cosas nos trae Eldritch Wizardry? La Nos primera de trae ellas, las habilidades iónicas. Eso. eso, claro, por supuesto, las habilidades iónicas. En términos de clase y de las cosas más grandes que va a afectar al jugador es el druida, ¿no? Que ahora es una subclase de clérigo, pero obviamente hay un problema acá y es que el druida ya había sido mencionado en el primer libro como un tipo de monstruo, ¿no? Ujú. El druida era, bueno, en el libro de Greyhawk, de hecho, dicen como sí, ¿no? Esos monstruos que usted se encuentra por ahí y es como, oiga, ¿y qué tal que juguemos con estos druidas? Entonces tienen que hacer la clarificación, ¿no? Está esta clase que es similar al monstruo del mismo nombre descrito, bla, 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 bla. Y hacen la Sí. aclaración de que es un monstruo y que no es un monstruo. Como monstruo es todo lo que no use el jugador. Sí, acá todavía no hay un concepto de el NPC, ¿cierto? Que es lo que Ujú. lo llaman ahora, o PNJ, dependiendo de pues cuál lengua estemos usando, el personaje no jugador, sino son monstruos. O sea, hay jugadores y hay monstruos, y no hay nada más. Em, eh, y me encanta, o sea, es súper raro, digamos, la noción de que hay habilidad psíquica y que es algo que como que es transversal, ¿no? No es como que, yo soy un psíquico y esa es mi clase, ¿no? Ajá. No, yo soy de tal clase, pero psíquico. Es como, ok, ok. Pero hey, todos humanos, nunca. Sí, claro. Que también siento que Y son de estas además, cosas que, dilos como. que no, que iba a decir que además, por ninguna razón aparente, ni los monjes ni los druidas tienen, y cito, potencial psíquico, y se les Sí. prohíbe convertirse en psíquicos. Hmm. No, pero los druidas, los humanos druidas pueden ser psíquicos. Solo los humanos druidas, sin embargo. En el contexto de los druidas, pues son los druidas que son humanos. Am, algo, a mí, ¿saben qué me da? ¿Qué vibra me da esto de monjes y psíquicos y la cosa? O sea, que yo siento que ellos tenían como una de esas revistas güey, de cultura popular, ¿sí? Y como que veían los anuncios, los clasificados, y era como, ¿me entienden? Había un anuncio para un dojo y fue puta, sí, el monje, porque eso era lo que era popular en esa época, ¿sí? Es como, yo creo que coincide como con ese surgimiento de las artes marciales en Estados Unidos, ¿cierto? Como gran empresa Ujú. comercial. Y como con esta noción también como de poderes psíquicos y eso. O sea, esto es de verdad como que, ¿cómo complementamos nuestro juego? ¿Cuáles son estas ideas penetrantes en nuestra cultura popular? Así sean un poco incompatibles y un poco raras. O sea, de nuevo, es como esto de los psíquicos, de nuevo pensando como en sus orígenes en la literatura y todo eso. Esto es otro género, ¿no? Esto no Yep. tiene nada que ver con la fantasía de Tolkien, pero tampoco tiene nada que ver con con la baja fantasía, digamos, de, de estos muchos autores que ya hemos discutido acá, ¿no? Em, entonces, de dónde salió esa mierda? O sea, quién trajo eso?
Sí suena como a sensacionalismo de pura Guerra Fría, ¿no? Puede ser, puede ser, puede ser. Uh, Entonces, eh, ¿qué nuevas cosas hay? ¿Cómo funciona ser psíquico? Em, es como una nueva habilidad, ¿no? Como que yo cuando creo mi personaje, Ujú. además de eso, miro si soy humano, tengo habilidad psíquica, ¿cierto? Y si tengo entonces 91, o sea, lanzo un dado de 100, si saco 91, tengo potencial psíquico, ¿cierto? Eh, ok. ajá. Y, Eh, y es raro, como, es que todo esto pudo haber sido un mail. Pues sí, o sea, como todos, bueno, todo esto termina siendo ya luego hechizos que vamos a ver, pues como dentro de los libros de, bueno, pues de las posibilidades de hechizos de distintas clases, pero es muy específico y la suma y los puntos que restauras va como aparte de qué, de los, pues de tus recursos normales y las formas de atacar hay o sea, como hay dos formas distintas dependiendo a quién ataque, si es una persona que tiene habilidades psíquicas o si es una persona que no tiene habilidades psíquicas. No sé, en serio sí fue como las habilidades psíquicas para mí fueron ligeramente confusas al inicio y luego como vi la tabla de habilidades y fue como, ah, ya entendí qué es esto. sí, no es de sus mejores momentos. Siento que es algo que siempre ha cautivado a los jugadores de Dungeons desde cierto punto. Y siempre es como, ¿qué pasó con lo psíquico? ¿Qué pasó con lo psíquico? Por ejemplo, en quinta fue como, bueno, ¿qué pasó con lo psíquico? Y la respuesta fue como, pues lo hicimos una mierda y ya. No como por la manera en que funcionan, digamos, las clases y eso, que aparte del artífice, que no es una clase de verdad, no introdujeron nuevas clases versus las del players, ¿no? Ujú. Em, Ujú. pues no hay mucho espacio de diseño en las tres habilidades que ganas ah, de tu subclase como para hacer una clase psíquica fuerte, ¿sí? Recordemos que en ediciones anteriores, pero más recientes que este bodrio que estamos viendo aquí de tu séptima habilidad, que es tu potencial psíquico, em, como que eran una clase muy específica, o bueno, varias clases muy específicas, digamos, poderes muy específicos que no funcionaban como los hechizos, sino que tenían como sus propias reglas concretas, ¿cierto? Em, Está bien, no sé, no sé, pero también ha sido como estas inclusiones dentro del mundo como dentro de la ficción de Dungeons, que no estoy muy seguro que aportan. O sea, no lo Sí, sé. O total. sea, ¿por qué hay psíquicos? ¿Sí? Es como mi gran pregunta. O sea, ¿por qué hay psíquicos antes que un bárbaro, por ejemplo, que claramente tiene como Cabida en este narrativamente, mundo. estéticamente mucho más sentido Sí, dentro total. de este mundo, ¿cierto? O que un bardo incluso, o que, qué sé yo. em, no, ya, solo que antes que esas dos hay un psíquico. Em, ¿Por qué? ¿Qué, Tengo, qué, yo qué, tengo una qué pregunta. necesidad estábamos cubriendo? ¿Sí? Tengo una pregunta y estoy con la persona Mm. correcta para responder esa pregunta. Dilo, dilo, JP, ¿en qué año salen los X-Men? 65, creo. O sea, los X-Men ya existían. Sin duda, sin duda, sin duda. Vamos a ver, un Cani X-Men número uno. Fallé ahí, 63. 63. Wash. Los X-Men son más grandes que mi mamá. Sí, claro. Jesus Cristo. Ligeramente más grandes que la mía, pero no mucho más grandes. No, no mucho, mi Como mamá un nació en año. el 64, ¿sí? Same. Doxeandi a mi Hey, mamá, pero no Sí. importa. por Es tres, como, ¿qué?
Wow. Ahí está. Ahí para que está. vea. Ahora, chicos, ¿cómo decían que era el nombre de soltera de sus mamás? Tampoco. Pero ¿será que eso es ¿Saben? como los cómics son muy chéveres y ahora tenemos psíquicos en... Carlos Javier está aquí ahora. Total. Pues es que no sé, estoy intentando pensar de dónde, porque además todo el asunto no es solamente psíquico de no puedes levantar cosas y leer mentes, sino hay combate psíquico, lo cual qué fastidio. Ujú, Ujú. ujú. Sí, 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 hay toda una dimensión compleja, eh, digamos, como, no, hay ya un subjuego y es lo psíquico, ¿no? Y seguimos agregando complejidad. Sí, ya pareces otro juego incluso. O sea, parecía algo mucho más Lovecraftiano que fantasía medieval. Sí, y a nivel mecánico se empieza a poner raro. O sea, em, pero bueno, pues así son las cosas. Nosotros solo estamos aquí comentando que esto existe. Algo que me gusta que aparece acá en Eldritch Wizardry es Orcus y el Demogorgon. Chan, chan, chan. Ah, ya aparecen nuevos villanitos. Vamos a saltarnos todo el capítulo psíquico y hablar de las Yay. cosas interesantes que hay acá a nivel de monstruos. Vamos a ignorar los monstruos psíquicos, como los comedores de pensamientos, los parásitos cerebrales, los topos cerebrales, eh, los devoradores de intelecto, aunque ellos sí vieron, digamos, como más... ellos sí son algo que hoy en día está en el juego, pues. Sí, 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 hay, Em, hay cosas que perduran. Ujú. Pero sí, y los sucubos también, ¿no? O sea, como que ya empezamos, sembramos las semillas con este libro del pánico satánico. Tenemos conjuros para invocar demonios y tenemos cosas demoníacas. Sí, Ujú. y Todavía no como hay una diablos, ¿no? demonología, ¿no? O sea, como de Sí, diferentes tipos y cuáles son los tipos y en qué se diferencian los demonios. sí, ya estamos hablando de príncipes demoníacos, ¿cierto? Con sus diversas habilidades. em, y las tipologías de demonios, eso es un demonio tipo uno, ush, y las versiones primitivas de los demonios, o sea, uff, qué dibujos tan interesantes. Sí, estoy viendo el de Orcus. Es bueno ver que mantiene su vara. O sea, que al menos eso está ahí. No, mentiras, Orcus no ha cambiado tanto. Orcus no ha Eh, cambiado tanto. el Eh, Demogorgon. hay, hay un montón de demonios que van a seguir existiendo, pero que ahorita creo que solo tienen nombre a nivel de, o sea, no tienen nombre, tienen estética, ¿sí? Como esta vieja de 6 brazos, pero que Ajá. también eh, tiene cola de serpiente, por ejemplo, pues ahí creo que no tiene nombre en las descripciones de los demonios del tipo 5 simplemente están descritas físicamente y están dibujadas, y si no estoy mal, eso es un Marilith, ¿no? Em, Sí, 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 exacto. entonces, pues, ajá. Y obviamente no perdemos la oportunidad, y esto es sutil porque igual el arte no es muy bueno, pero hay bastantes teticas como por aquí en este libro, como sin pensarlo, ¿no? Está la Sucubo, que es una mujer muy torpemente dibujada, eh, y que está topless por la vida, igual que la Marilith, o sea, ella va por el mundo con sus 6 espadas para matar gente, pero no tiene, digamos, para una camiseta. Eh, Tiene para Pero, brazaletes y bangles en general, pero es como no. pero fíjese, hay algo bien interesante, no me había dado cuenta hasta ahorita que usted menciona cómo está constituido el súcubo, y es que el torso y la forma en la que tiene sus manos pareciera, pareciera salir directamente de este grabado medieval en donde se muestra a Baphomet.
¿Cierto? Eso Sí. es algo que... Sí, 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 sí. Tiene ¿Es toda eso la o un razón. controlador aéreo? Siento, no, y mire que hay las proporciones del cuello, de la cabeza y eso, yo siento que son distintos pedazos del cuerpo calcados Ajá, desde distintos lugares, ¿cierto? O sea, exacto. Sí. como, uff, qué horror, qué horror. O sea, qué maravilla como esta taxonomía. Deberíamos dar como como un taller, weón, un curso sobre el arte de Dungeons. Se logra. Pero nada de todo lo pudo. O sea, este chimpancé con brazos de pulpo que es Demogorgon, ¿sí? Como Sí. Es un mandril, es un mandril. Hágame el favor. un mandril. Es un mandril, tiene toda la razón. Oh, sí. Yo como, Y es la un pregunta león. del Y luego millón cuando es, diste mandril. la pregunta del millón es si los brazos son brazos de pulpo porque son más fáciles de dibujar, ¿no? Sí, sí, pero yo no sé porque los brazos le quedan más o menos bien, los tentáculos les quedan bien, pero las colas de serpiente, que uno diría, si sabes dibujarlo uno, sabes dibujarlo otro, no les quedan tan bien. Es, yo no sé qué pasó ahí. Ojalá si pueden googleen mientras están oyendo eso el dibujo del Demogorgon original, porque además la doble cabeza de chimpancés son los chimpancés más amables, perdón, ¿qué son? ¿Orangutanes? Mandriles. 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 La doble cabeza de mandril es súper feliz, o sea, está encantado de verte, weón. Es como un osito cariñosito y después es el horror físico y artístico del demonio. Yo tengo una teoría. Yo creo que tanto los Dilo, Scott. tentáculos como las cabezas de mandril son sacadas directamente, son calcadas de un libro de anatomía, porque si se da cuenta es el mandril de frente y de perfil, ¿no? La cara como el mandril Y y el perfil perfecto, sí. exacto, y el tentáculo si está hecho un poco, o sea, el tentáculo también está bien, pero lo que conecta esas partes está hecha con los Está pies. hecho mierda. Y vamos a decirlo, es gallina, ¿verdad? O sea, lo otro que como que participó en la creación del Demogorgon fue la cloaca de una gallina. O sea, tiene pies de gallina, piel de gallina. Es muy Oh my posible, Es, sí. God. es fascinante, es fascinante. Y pensar que este termina siendo el monstruo de la primera temporada de Stranger Things. Llegó lejos, o sea, llegó lejos. Yo no le tenía mucha fe a Ah, ese sí. dibujo. No tienes que ser lindo para llegar a a esa serie. Sí, otra cosa que aparece aquí súper importante son los objetos mágicos, Ajá. ¿correcto? Yep. Y de esos objetos mágicos yo creo que hay uno que es necesario mencionar por encima de todos los demás. La mano de Vecna. El Bueno, ojo de iba a Vecna. la espada de Cass, porque técnicamente Ah, aparece antes, pero sí, son todas esas cosas que mencionan a Vecna. ¿Mm? Y aquí es sí, donde porque la espada de traemos, Cass. eh, em, hágale hágale. No iba a decir que la espada de Cass pues es la única espada que legendariamente puede destruir la mano y el ojo de Vecna, ¿no? Ujú, ujú. Correcto, correcto. Entonces, dato número uno, ¿de dónde viene el nombre Vecna? I don't know. Entonces, Vecna es un anagrama de Vance. Y ustedes dirán, ¿quién es Vance? Y yo les diré, Jack Vance es uno de los escritores que le gustaban a Gary Gygax, ¿cierto? Es un escritor de fantasía y ciencia ficción, es cierto. Y si no estoy mal, su trabajo como más famoso es, es La Tierra, la serie de Dying Earth, no sé cómo traducirla a On the Fly, no la conozco en español realmente. Y ustedes dirían, por esto, porque es importante. Primero, del Dying Earth, eventualmente va a salir una campaña de Dungeons o con ideas de allí va a salir, pero todavía no hemos llegado allá. De ahí sale lo que se conoce como la magia vanciana. Esta idea de que yo como mago preparo un hechizo, luego lo lanzo y se me olvida. Eso tiene sus orígenes en Jack Vance. Y por tanto, el gran Oh. Archilich se llama Vecna en honor a, digamos, al quien es el papá de la magia en Dungeons, Jack Vance.
Damn, the Oh. more you know. Ja. Por otro lado, esa página donde está la espada de Cass a mí me parece fundamental, o ese spread, porque tenemos la espada de Cass, que es la cosa que cortó a Vecna, que es el man que es una alusión literaria. Al lado está la varita de Orcus, que es el demonio más o menos original que nos inventamos acá en este libro, y el mazo de Sant Cuthbert, que es un santo real en el planeta Sí, sí, Tierra sí. en el siglo XX. Así, cuéntenme más. Sí, Cuthbert es real. Pues es incluso, ya no me acuerdo de qué es el santo, pero en el juego su símbolo sigue siendo una cruz, ¿no? Como estilizada para que no se vea tan cristiano, pero sigue siendo una cruz. Sí, pero es totalmente cristiana. Sí. Es uno de esos santos celtas, ¿cierto? Ajá. No sé si tiene como algún dominio, como Eso si es iba a el decir algún santo dominio. de X, eh, Ah, pero está asociado, por ejemplo, dice haber habitado por algún tiempo el monasterio de Lindisfarne, ¿no? Entonces ahí como Scott, ¿por qué se ríe? Explíquenos eso mientras tratamos de deducir si este mantiene algún dominio. Porque Lindisfarne es un monasterio especialmente conocido por haber sido saqueado por los vikingos en el 793 y fue el saqueo que comenzó oficialmente la era vikinga. Y sí, se supone que ahí había varias partes de San Cuthbert, me parece. El dedo o alguna vaina así, pues ustedes saben cómo es esa gente. Y yo no sé qué habrá pasado con eso después del saqueo vikingo de Lindisfarne. Pues yo me imagino que no mucho, o sea, pues eso debió quedar ahí enterrado, ¿no? Como que usted que conoce mucho la cultura nórdica de esa época, o sea, ellos aparecían por ahí y en una urna había como un pedazo del cuerpo de un man. Ellos, como que, ¿qué habría pasado? Yo creo que se lo habrían llevado dependiendo de qué tan adornada estuviera la urna, Ah, porque ok, sabemos que como que si muchas de estas fuera urnas sí eran como... como con oro y gemas, es como, bueno, marica, esto es algo. Nice. bueno, o sea, cosas normales, no como los británicos hueliéndose las momias. ¿Qué demonios? Pues, pero hay que oler momia, o sea, ¿qué tal que tuviera poderes? Poderes y enfermedades. No lo Eh, sé, no lo sé. sí, no Marica, no encontré, encuentro el dominio tampoco. no encuentro el Encuentro, dominio de San Cuthbert, lo siento por esta larga digresión. encuentro una referencia a Sean Connery, pero no. ¿Qué demonios? Sí, no. Necesito la explicación de esa conexión. Es de esos santos patronos que no tienen nada muy interesante. Es santo patrono de una diócesis en específico, Meh. Ah, de la diócesis de Hexham y de Newcastle. O sea, bien específico, bien ficticio. no, si no le da uno cositas, ¿para qué? Perdón, perdón, lo siento. La gente que cree Creo en los que, santos. creo que en Dungeons and Dragons tiene más poder. Me sorprende que no sea el santo patrono de los conservacionistas, porque él, digamos, es de los primeros personas documentadas que hicieron un esfuerzo por proteger a los pájaros. Y de hecho, hay un pato de San Cuthbert, digamos. Qué chimba. What? Wow. Sí, bueno, vea todo lo que uno aprende por jugar Dungeons. Em, Cosas también importantes entre estos objetos mágicos que hay. La vara de 7 partes, ¿cierto? La vara de Ajá. 7 partes eventualmente va a dar para una aventura famosa de Dungeons publicadas, una gran campaña. Igual que obviamente el ojo y la mano de Vecna. Sí, y este es como un poco, y yo creo que el valor de este libro no está en esa mierda de la ciónica, perdón, eh, cuando lo elaboren mejor, de pronto es algo que pueden meter a sus juegos, sino está aquí, en estos ítems mágicos y en estos em, demonios y en estas creaciones, que lo que hace es comenzar a desarrollar
como el mundo ficcional, ¿no? En el que se va a desarrollar Calabozos y Dragones, que son como elementos que en la mayoría de campañas de Dungeons aparecen de una u otra manera, ¿cierto? Los demonios, como esta fuerza, digamos, del caos y sobre todo como del exterminio que eventualmente se volverán, ¿cierto? Como hay una fuerza por allá que viene por todos nosotros. Hay un, hay un hechicero súper duper poderoso que es inmortal, ¿cierto? Y los pedazos del cuerpo de ese man tienen poderes, pero si además ese man encuentra los pedazos de su cuerpo, las cosas van a salir mal, perdón. Sí, la varita que está por allá repartida en muchos lugares y hay que encontrar todas sus partes para desarrollar, digamos, sus poderes a completud, ¿sí? Em, Uf, yo tengo una recomendación asociada a esto y es si se sienten cómodos escuchando podcast en inglés, que escuchen de Dungeon Cast. Tienen como episodios como de 1 hora así específicos sobre estos reliquias y objetos mágicos. Una chimba, 10 de 10. Oh, qué cool. bueno, ahí está. Si quieren oír de Dungeon Cast Ojalá los de Dungeon Cast nos conozcan algún día. y Someday. empaparse, Dungeon Cast contra Scrollcast. ¿Será que hay algún podcast que se llame The Dicecast? Hay uno que conozco que se llama como Dark Dice Cast, pero no. Pero Ok, Dark Dicecast implica la existencia de Light Dicecast. ajá. O un podcast de sueño que se llame, de sueños que se llame The Dreamcast. Pues de eso o de videojuegos. O Sí. del Dream Team. Pero Dream bueno, Cast. tenemos un último librito que comentar así por encima, porque el libro en sí, más que ser un gesto extrañamente racista, no tiene mucho más contenido, ¿no? Eh, Exactamente. que es el de dioses, semidioses y héroes. Este es como de esos, el primer libro que no es de Gary Gygax o de Dave Arneson principalmente. Esto ya es Rob Kuntz y James Ward. Si recuerdan, la vez pasada comentamos quién es Rob Kuntz. Él era el man que narraba la campaña en la que Gary Gygax jugaba y donde salieron todos estos magos superpoderosos como Mordenkainen. Y James Ward era otro parcero que jugaba allá, que se murió, digamos, hace poco, y que también fue muy influyente como en el TSR temprano. Eh, y este libro es muy extraño, o sea, este libro es, vamos a coger las mitologías como más conocidas y la mitología finlandesa y Exacto, vamos a exactamente. y vamos a ponerle estadísticas a los dioses. Eh, pero es súper frustrante porque acá me dicen el armor class, cuánto se mueve, cuánta vida tiene, y luego es como, pero su habilidad psiónica es tanto. Y pelea como un fighter de nivel 12. Entonces, yo tengo que mirar los otros libros que han salido antes para poder usar a estos dioses como monstruos en un encuentro. Si esa fuera a ser la situación, no sé por qué serían monstruos en un encuentro. Eh, Shit happened. Sí, no, o sea, es extraño, yo no creo que en ese momento las campañas fueran como el anime o los JRPGs contemporáneos, que al final toca ir a matar a Dios. Entonces no me explico muy bien el origen de este libro. Y no sé si es que ya se estaban acabando las ideas. Por ahí en la introducción del libro, Tim Kask menciona eh, que no hay que preocuparse, ¿cierto? Que este no va a ser el último material de Dungeons, pero que ya lo siguiente va a salir digamos, en las páginas de los periódicos, o sea, de la revista The Dragon, que eventualmente se volvió la revista Dragon, y cosas de ese estilo, ¿cierto? Mm, Es extraño, no sé si esto es como el bueno, ya hasta acá llegaron las ideas, ya este juego es lo que es.
era importante hablar de dioses en algún punto porque hay clérigos y resulta que los dioses no eran dioses inventados, sino eran los dioses de las mitologías que conocemos, ¿sí? Claro. No, y siento que especialmente era relevante si acaban de sacar un libro donde se habla de demonios, ¿no? Es como, bueno, marica, pero si vamos a estar Ujú. hablando de demonios, entonces, ¿cuál es la contraparte o cómo hacemos funcionar esto? Y pues teniendo en cuenta Mm, que el state de Tolkien ya había sido como, no, señor, ustedes no van a sacar cosas de Tolkien, pero sabemos que estaba el Balrog, perdón, el Valor, sabemos que estaban los hobbits, perdón, los halflings, y así con un montón de cosas, pues creo que obviamente no lo podían hacer, pero yo sospecho que en algún punto pensaron en meterle como todo el asunto mitológico de la Tierra Media. Pero en cambio, pues lo que hicieron fue meter los dioses de nuestra tierra. Y si para usted es frustrante, JP, para mí es Nadie me puede muchísimo más denunciar. frustrante. Sí, exacto. sí, ya podemos saber cuál de sus dioses es el mejor de todos, mirándole Sí, los top, stats. top 10. Oigan, pero si se dieron cuenta, además que la mayoría de diosas es como, no es como, oh, es un fighter de nivel 10, es un monstruo de nivel 17, no, es como una mujer. Y es como, Es mujer, ah, por A supuesto. ver, creo que vamos las a ver, únicas que he vamos a visto ver. diferentes son como Hécate y Hera, pero el resto, a ver, espera. A ver, Isis es Fighter nivel 10, pero no me sorprendería eso, Espera. realmente, de... Sí, o Hasta, sea, para sorpresa de quién. ¿dónde está? Marica, ahora se me perdieron todas. Ah, por ejemplo, Saraswati. Fighter ability as a normal woman. Pues porque no es muy buena Fighter, es Y como luego está Fighter, como. Fighter 30% de un hombre humano. 70% de un hombre humano, mentira. No, pues obvio, hay un resto de sexismo en el contenido de Gary Gygax. Em, ¿No? Yo sé que en algún punto se habla incluso de estadísticas diferenciales, ¿no? De habilidades básicas diferenciales entre hombres y mujeres, porque las mujeres, para mantener este supuesto realismo, pues tienen que ser más débiles, ¿no? Em, Sí. Claro, en esta narrativa, por supuesto. sí. Em, pues tiene unos apuntes bien mínimos realmente sobre los dioses, estadísticas básicas como por si uno se los encuentra. Em, en este momento aparecen cosas que también van a estar todo el tiempo de aquí en adelante en Dungeons, por ejemplo, los Nagas y los Rakshasas, ¿cierto? Ujú. Esos pues Sí, en por algún punto supuesto. saldrán de los libros de dioses y empezarán a integrar pues como los libros de monstruos normalitos. Em, y A mí me parece muy curiosa la curaduría de la información acá. Porque, bueno, igual estamos hablando de los setentas, entonces sí se permean algunas de las ideas de las épocas en la concepción de los dioses, ¿no? Por ejemplo, el asunto de, no, los dioses son buenos versus un grupo que es demoníaco, un grupo que es opuesto, que pueden ser los demonios o en el caso muy particular de la mitología nórdica, son los gigantes. Entonces eso se transmite en que la figura, por ejemplo, de Odín, sí toma como este aspecto un poco paternal que va a perdurar incluso hasta los noventas. Entonces dice como, sí, Odín sabe de mucha magia, es el padre de todo, él puede hacer todo tipo de magia, excepto los conjuros de levantar a los muertos. Y es como mi hermano en Odín, es precisamente los conjuros por los que este man es conocido. No sé si lo sabías, pero está bien. Y en otras partes sí tienen como una aparente comprensión muy profunda de los mitos que yo digo, wow, me parece muy curioso que este aspecto en particular esté acá para luego cagarla escribiendo mal un nombre o qué sé yo. Y sí, lo que usted decía, ¿no? Son un montón de mitologías como de alrededor del mundo famosas y luego está la fineza, que eso sí que me sorprendió ver. Y es como, no, y estos son los stats de la espada de Väinämöinen y aquí está Lemminkainen y aquí están todos estos manes. Y yo, parce, ni siquiera los finlandeses saben esa chimbada. ¿Ustedes por qué están hablando de esto? sí, sí, a mí eso me sorprendió demasiado,
O sea, yo no esperaba encontrar eso ahí. Yo sabía que este libro existía, ¿cierto? Em, pero, pero pues así como Bienvenido a la mitología finlandesa. O sea, mire, yo sé de mitología finlandesa, es porque hasta hace un mes estaba haciéndole corrección a un libro de mitología finlandesa, no por más. Ahí lo tiene. Interesante coincidencia. Y por supuesto, el insulto final de este libro, que no entiendo cómo se usa, y eso es como mi mayor problema realmente, eh, es lo que tiene que ver con mitología mexicana y centroamericana, ¿no? Que es Sí. como se nos acabó el espacio, entonces solo vamos a presentar unos dioses y pues, no, es que no sobre esto no se sabe mucho. Traducción, nosotros no sabemos español, entonces pues ahí tienes tus 2 páginas de mitología de la gente café, Sí, no, básicamente. no los pusieron a leer el Popol Vuh y se nota. Ah, sí, claro. Eso solo acá. Sí, en el colegio y en la universidad. Sí, Ay, pero a bueno, mí no en la universidad. yo veía una clase de colonial, ¿cierto? Y la profesora que la daba antes de yo verla ponía a leer el Popol Vuh. Pero cuando yo la vi, eso era pura crónica de Indias. O sea, tenga, ta. Nada de Popol Vuh. Entonces, en la universidad no hubo relectura. No, yo sí lo leí por diseño universal. ¿Por qué? No sé. Cosas que pasan, como puta. Cosas que pasan, sí. Esta materia no salió de 14 semanas y son 16 semanas de clase. Eh, Toma el Popol Vuh. sí. Lo Toma bueno es tu que Popol Vuh. yo no había sacado mi copia de mi casa, no la había donado, sino que tenía la del colegio, así que 0 Bueno, pesos ahí. bello. Eh, bueno, entonces, cerremos este lindo momento de reflexión con opiniones sobre el absoluto estado de Dungeons edición original antes de que todo se ponga triste y haya miles de problemas con la empresita que los publicó, pero también salgan un montón de ediciones súper interesantes. Ah, pues básicamente a la conclusión que llegamos ahorita, muchas de estas cosas no tenían un orden de salida o una razón específica para estar, sino era como lo incluimos porque es lo que nosotros estamos jugando, pero asimismo ahí es chévere ver cómo ha evolucionado respecto a lo que yo conozco en este momento. O sea, esta es la segunda otra edición que yo conozco, entonces está bacano. Pero sí, definitivamente se nota que les faltaba un poquito más de organización y mejora y saber hacia qué es lo que querían hacer con esto, más que nada. No sé qué opines como más a fondo. Sí, yo creo, bueno, esto es algo como que hemos ido diciendo y que hemos visto desde el principio y es muy interesante toparse con un juego que ya tiene 50 años y que cuando uno abre los manuales así de buenas a primeras, uno ve las ilustraciones, uno ve las tablas y uno dice, no reconozco esto. Esto es un juego Ujú, completamente diferente. Pero cuando uno se pone a ver cosas, uno empieza a ver que eh, sí ha cambiado mucho mecánicamente, pero muchas de las ideas que encontramos en la quinta edición y que seguramente todavía encontraremos en la siguiente edición, sea como sea que se llame, ya estaban ahí. Muchos de los conceptos ya estaban ahí, ya se estaban formando y es bello ver eso. Por otra parte, pues sí, tienen huevo en muchísimas cosas, pero bueno, era baby steps, ¿no? Solo nos demoramos 50 años. Mentira, solo nos demoramos 30 años en llegar a la edición ideal. No, eh, sí, cuando nació cuarta, sí, JP. no, sí, 30 años del 76 al 2007. Mentiras, cada quien tiene su edición ideal, pero siento que solo la de un mentiroso y embustero es esta.
Sí, Em, Mi visión, yo creo que ha sido recogida ya por los comentarios aquí, y es como, esto es algo que no nació, digamos, como de manera diseñada, ni la gente se sentó a pensar, es como, ¿qué partes necesita este rompecabezas para brindarle una buena experiencia a los jugadores? Es dos cosas, como las vainas que fueron apareciendo en las mentes desorganizadas y en las mesas desorganizadas de estos narradores originales, ¿cierto? Y como un afán de publicar, porque pues hay que sacar suplementos o nos vamos a quebrar, ¿cierto? O sea, hay que sacarle dinero a esto por fin, ya que toteó, ¿cierto? Dato final más bien, en vez de como una visión mucho más sofisticada, hay por así decirlo, un octavo libro em, en estos suplementos originales, que se llama Swords and Spells, ¿cierto? Y era, por así decirlo, un suplemento enfocado en reglas para miniaturas, escrito obviamente por Gary Gygax. O sea, el man hizo su juego de miniaturas, basado en eso, hizo su juego de rol, sacó suplementos de su juego de rol y dijo, ¿saben qué necesita este juego de rol? Volverse nuevamente un juego de miniaturas. Em, pero también era para usar con Dungeons and Dragons, ¿sí? Em, y lo que pasó fue que fue pobremente recibido, y la gente decidió ignorarlo y como esto no va a ocurrir, ¿sí? Entonces este hijo espiritual, por así decirlo, de Chainmail, pues aunque existió, la cultura decidió que eso no iba a ocurrir, que no lo íbamos a jugar, que no lo íbamos a leer, y por eso aquí en este podcast tampoco lo estamos leyendo. damn. No, no, eso no es canon, bye. Exacto, o sea, fue descanonizada. Ya. ¿Cómo la ves, Co? ¿Con qué idea final nos deja? Mm, Pues creo que hay una crítica muy importante a hacer a toda esta nostalgia de las personas que ni siquiera se han tomado la labor de jugar el juego, de decir ahora es más chanda porque simplemente es ahora y antes era mejor. Y es como, wow, pues en la época era lo que había, pero sí hemos avanzado mucho. Y afortunadamente al final del día, Dungeons and Dragons, si bien es obviamente una de las primeras opciones, ya no es la única. Entonces, pues si no le gusta Dungeons and Dragons, la edición que se esté jugando, pásese a otro juego. Si no le gusta ese otro juego, invéntelo. Entonces, esto también es una invitación. Los amigos de la nostalgia le ganaron hace rato, o sea, hay como 250 retroclones o versiones de Dungeons, pero mejor diseñado, pero la versión original, pero sí, pero no, ahora. Pero sí, supongo que cada quien puede inventarse su propio juego de rol. O de pronto, como Gary Gygax nos quería enseñar, cada mesa es su propio juego de rol. Y por eso las reglas son tan desordenadas. Em, Larga vida Banania. Banania. Banania aparece mencionada en el documental, no ¡Ah! crean. ¿En serio? Sí, Banania tiene su guiño. Em, bueno, la siguiente vez que nos veamos, van a pasar una de dos. Bueno, una cosa fijo va a pasar. Vamos a hablar de la salida de Dave Arneson de todo este contexto empresarial, eh, y de cómo no sé si le robaron, pero lo sacaron, ya no está, sí, él ya no hace parte de esta historia, salvo como el Salieri, del Mozart, que es, Gary Gygax, ¿cierto? Y potencialmente, si alcanza el tiempo, hablaremos de la primera caja básica, ¿cierto? La primera edición básica de la primera edición, no sé cómo lo queremos llamar, Dungeons and Dragons básico, la versión de Holmes. Porque si ustedes creían que hay poquitas ediciones, hay un montón de ediciones, incluyendo 3 cajas básicas, que no son Advanced Dungeons and Dragons, sino las cajas básicas de Holmes, BX y Menzer. Así que ya veremos. Caja Em, básica, final, final, final Final, uno. esta sí es. Pero como un, ASDF. como un, como un pequeño, como mirada hacia el futuro, como un pequeño spoiler, en la caja básica de Holmes, eh, hay buena diagramación para la época,
hay 2 columnas, hay pies de foto que no son reglas, sino pies de foto. Todo ese tipo de cosas que uno esperaría de una publicación hecha por una imprenta profesional, esas cosas están presentes y los libros son mucho más deliciosos de leer. Pero entre tanto, Andy, di lo tuyo para que nos vayamos. Chai, chai. Chai, chai, Andy.